Bueno, la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón es de la revelación a la revolución. ¿Sí? Cada canción que hoy cantamos fue una canción que para mí hablaba tanto a mi corazón, pero sobre todo no era para mí, sino que yo tenía que ministrar al Rey. Porque cuando el Rey ingresa, cuando el Rey entra, los demonios tiemblan. Ellos huyen porque la presencia del Rey está aquí. Y está aquí para vos, está aquí para mí. Si hoy nos visitás por primera vez, yo anhelo, o si estás por primera vez en la transmisión, anhelamos como casa que puedas no escucharme a mí, sino escuchar al Señor hablando a tu corazón. ¿Sí? De la revelación a la revolución. Cristo ama revelarse al cuerpo, revelarse a sus hijos, mostrarse quién es. Diapositiva siguiente. Cristo se da a conocer y el Espíritu Santo abre nuestros ojos espirituales. Ahí coloqué los versículos de alguno de aquellos encuentros donde se produce revelación, pero realmente la palabra de Dios está llena de encuentros en donde Dios se da a conocer, en donde Cristo se da a conocer, en donde nuestros ojos y los ojos de cada uno de ellos fue abiertos y nos dejó una enseñanza para vos, para mí, para todo aquel que cree que Jesucristo es el Señor. Hay revelación de parte de Él, donde no solo es conocimiento. ¿Por qué es importante pasar de ser aquel que camina con Cristo como las multitudes lo seguían a ser alguien que tiene revelación de por qué sigue a Cristo y de quién es Él? Primeramente, fíjense que Jesús le dice a Pedro, sígueme, y a los demás también. Y luego llega este momento de Juan 6, donde Jesús les pregunta, ¿y ustedes quién creen que soy? Y Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Y Cristo le dice, claro, esto no te lo reveló ni sangre ni carne. Esa verdad, sobre esa verdad, Cristo luego deseaba que la iglesia se fundamentara, que fuera un fundamento esa verdad de quién es Cristo, que se nos revele realmente quién es Él. Después otro momento fue el de Job, donde Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es impresionante cómo la revelación produce dependencia y produce ese encuentro, como con Job, donde nos hace saber que aunque pasemos años en el camino del Señor, hay momentos de su revelación personales de Él y nosotros, de intimidad, donde Él se revela de una manera que decimos, che, la verdad que conozco tan poco de vos, Cristo. Y a medida que Él más se revela, más nos enamora. Más dejamos de ser un seguidor para ser ese discípulo, pero aún más profundo,
para caminar y anhelar caminar como Cristo, el ungido. Hay otro momento en Mateo 26, la diapositiva que sigue, puse todo el texto porque es impresionante ese momento, ¿sí?, de la última cena. Y dice: el primer día del festival de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Al entrar en la ciudad les dijo: verán a mis ciertos hombres, díganle, el maestro dice, mi tiempo ha llegado y comeré la cena de Pascua con mis discípulos en tu casa. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les dijo y prepararon las Pascuas allí. Al anochecer, Jesús se sentó a la mesa con los 12. Mientras comían, les dijo: les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Qué difícil empezó la cena esta. Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno: ¿seré yo, Señor? Jesús contestó: uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo me traicionará. Pues el Hijo del Hombre tiene que morir tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué terrible será para el que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor que no haber nacido. Judas, el que lo iba a traicionar, también preguntó: ¿seré yo, Rabí? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Acá hay una perla tremenda. ¿Cómo lo llamaron los demás discípulos? ¿Seré yo, Señor? ¿Y cómo lo llamó Judas? ¿Seré yo, Rabí? El mejor maestro en una traducción, o Rabí, maestro. Ustedes saben que los hinduistas creen que Jesús es un muy buen maestro, pero no es su Señor. Qué diferencia enorme. Y qué claro quedó escrito. Para los demás era su Señor. Ya a este punto, Cristo era su Señor, el dueño de sus vidas. Pero para él, el que lo iba a traicionar, me encanta porque lo deja súper claro. El que lo iba a traicionar le dice: maestro. Este tiempo que él había caminado con él, había visto milagros, había visto los cojos andar, los ciegos ver, demonios salir de los cuerpos, gente ser libre. Había caminado con él, había conocido desde un lugar tan íntimo a Jesús. Pero para esta altura, para Judas, Jesús era un buen maestro. Es casi como decir: qué lindas sus enseñanzas, qué lindo venir, qué lindo lo que dicen, pero que en tu vida no pase nada, que en mi vida no pase nada, que ese evangelio que estaban viviendo poderosamente solo era para otros, pero en su corazón no pasaba nada. Pero ahora vamos a ver a Jesús. Él es elegido, el Señor lo reconoce, Juan lo reconoce. Lean Lucas 4, es tremendo.
Juan lo reconoce, el último profeta del Antiguo Testamento, ¿sí? Reconociendo que a quien iba a bautizar era el Cristo. Dios lo reconoce. El Espíritu Santo desciende sobre él. Pero todo eso iba a ser probado. El Espíritu Santo se encargó de llevarlo al desierto. Después de eso, después de ese gran momento, lo lleva al desierto. Es que aquello en lo que hemos sido sellados será probado. No existe caminar como el ungido y que eso no sea probado en el desierto. Toda revelación es probada en el desierto. El que sigue. Así leo de acá. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, pasado los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. El tentador vino en su momento de debilidad corporal. Tenía hambre. ¿Y qué le dice? Usa tu unción, en otras palabras, para tu propio beneficio, para comer vos. Jesús respondiéndole le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quienes quiero, se la doy. ¿Qué estaba buscando Satanás en este momento? Quebrar una vez más la identidad de Cristo. Pero de una manera que buscara la satisfacción personal. De una manera, el anterior, por favor. Quiero leer ahí. Si postrado me adorares. Le mostró todos los reinos. Te los voy a entregar. A veces el enemigo una y otra vez viene con ese susurro, queriendo como el lobo de la Caperucita. ¿Y si acortamos camino? ¿Y si vamos por el camino más corto? ¿Y si te evito pasar por la cruz? ¿Y si te evito pasar por el rechazo, Jesús? ¿Y si te evito que esa unción que portás la sientas una carga? Porque te va a llevar al peñasco. Porque esa unción que portás te va a llevar a la decepción. Porque esa unción te va a llevar a la cruz. El que sigue. Y si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Satanás quiere darte todo, así como a Jesús, como le decía recién, por el camino más corto. No solo los reinos, sino la admiración de los demás.
pero desde un lugar totalmente incorrecto. ¿Qué hubiese pasado si Jesús se hubiese postrado? Él no se postró. Y le llevó luego. Jesús le responde: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tenés los minutos contados, le dijo Jesús, para que pase la situación al revés. Y yo sé, entiendo que Jesús le decía, y yo sé que si ahora me postrare, ninguno de nosotros hoy estaría aquí. Pero no solo eso, hay algo que esperamos y que llamamos su segunda venida. ¿Cuánto más había por delante? Pero muchas veces, en esos momentos, cuando vos y yo estamos en ese lugar, parece que la debilidad está al límite y te lleva al límite de que eso sea una gran tentación. Pero Jesús combatió cada momento. Escrito está. No es mi emoción me dice, porque yo creo que el cuerpo, el cansancio físico, todo lo que estaba sintiendo, le podría decir, hablaría distinto a lo que él decía, escrito está. Entonces Jesús dijo, escrito está, una y otra vez. La palabra de Dios por sobre lo que siento, por sobre lo que sentía o el hambre que tuviese. Luego Satanás lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, su identidad, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles le mandará acerca de ti que te guarden. Ahora él quería usar el escrito está para dar el batacazo. En el pináculo lo que sucedía y solía suceder era que ahí estaban los sacerdotes enseñando, adorando, llamando al pueblo a la adoración. ¿Qué estaba? Y esto lo pienso yo, no lo relata la palabra, después usted sigue leyendo y no lo dice. Pero una vez más lo llevaba a un lugar alto. ¿Para qué? Para que los demás lo vean. Y que cuando viesen que los ángeles lo rescataban en ese momento sobrenatural que Satanás le proponía a Jesús, ¿qué podía pasar con los sacerdotes? ¿Qué podía pasar con aquellas personas que luego lo acusarían de ser un falso? Decir, no, no, ¿vos viste lo que pasó? Una vez más, acortar caminos tal vez. Una vez más, tentarlo en que no llegues a la cruz. No necesitas la cruz. Jesús, no necesitas la cruz. Respondió Jesús y le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él. ¿Por cuánto? Por un tiempo. ¿Cuántas veces vemos la prueba y muchas veces parece que no termina más? Parece que esa prueba no va a terminar más. Pero como dice Pedro, la prueba tiene un fin. Y es que sea probado algo nuestro. Es que nuestra alma sea libre de algo. Tal vez para muchos de nosotros, cada momento en el desierto luce como la necesidad de que Cristo comience a purificar el oro. Pero no solo eso,
sino que queda expuesta mi alma. ¿De quién es el Cristo al que yo sirvo? ¿De quién es el Cristo al que yo adoro? Porque si había algo más que buscaba Satanás en todo esto, era la adoración de Cristo. Y a vos y a mí también nos llega ese momento. También el desierto luce así. También muchas veces en el desierto nos encontramos que nuestra alma está llena de necesidad de no pasar por la muerte de cruz, por esa muerte de morir día a día, por esa muerte de que Cristo se me revele y que Él crezca y que yo mengüe, por ese momento donde mi ego parece en el desierto se revela y se muestra y se deja ver que hay más de mí que de Cristo. Y si lo pudiéramos medir, creo que muchas veces sería muy, muy triste para nosotros. Pero el desierto tiene un fin y es ser probados y salir de esa prueba con un envío, con un ekbalo. Posterior a esto aparece esa palabra tan hermosa que dice que el Espíritu Santo generó un ekbalo en Jesús, como un empujón. Y comenzó su ministerio. Y ya había comenzado, porque créanme que el desierto también es parte. Y salir de ahí como salió Cristo. La palabra de Dios nos dice en distintos evangelios, habla de que luego de ahí vino la fama de Jesús. A veces Satanás quiere tentarnos por el camino más corto. Y a veces hay cosas que llegan después, pero de su mano. Y no porque mi carne siga buscando el reconocimiento, sino porque a Cristo le complace. Y a Dios también, más de una vez decir, este es mi Hijo amado. Él es mi Hijo. Y demostrarle a todo el mundo quiénes son sus hijos. Porque Él nos ama. Porque Él quiere el bien para nosotros. El desierto tiene un fin. No es un eterno desierto. Tiene un fin. Y es que nuestra carne sea expuesta. No dejo de repetírtelo, hermano. Y no porque me olvidé la prédica, sino porque realmente es fuerte cuando entendemos que necesito que Cristo se me revele. Cuando entendemos que en ese desierto puedo superarlo, puedo avanzar en él a través de conocer su palabra, de conocer su palabra sobre mí, de conocer su palabra escrita. Escrito está. Y Jesús venció en ese momento. Luego de esto viene Lucas 4. Fue probado su cuerpo y su alma. Luego de esto vino Lucas 4. Vino a Nazaret, donde había sido criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga. Conforme a su costumbre, se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a
a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Isaías 61, en las manos de Cristo. Había llegado el momento del cumplimiento y el momento de la revolución. Hasta ese momento era tan escaso, eran de venir de momentos tan difíciles sin ver a este Cristo. Y es en este momento donde comenzó la revolución. Pero también comenzó su camino hacia la cruz. ¿Sabes por qué? Porque había momentos como estos y había momentos que siguen en los capítulos siguientes, donde ahí mismo en Nazaret decían, che, pero este no es el hijo de José. Che, pero este no es. ¿Saben una cosa? Nazaret fue el lugar que recibió al ungido y que vio escasamente milagros. Vio escasamente esto. ¿Saben por qué? Porque en ellos no había honor. Podríamos decir, no había revelación de quién era Cristo. Ellos lo miraban y decían, che, pero este no es el hijo de José, el carpintero. Con menosprecio. Menospreciaron a Cristo. Pero créanme que muchas veces esto sigue sucediendo. ¿Saben por qué? Porque la unción de Cristo en aquel Pentecostés vino sobre el cuerpo. Y hoy al que tenés sentado a tu lado, aquel que ha llamado Señor y Salvador, porta esta unción, esta misión, porque fue dada por el Espíritu Santo. Ya no habría uno solo, habría una visión corporativa, habría un cuerpo. Somos sellados en lo individual, pero para funcionar corporativamente. Antes, desde Aarón, dice la palabra, el aceite sobre su barba hasta sus vestiduras. La iglesia, posterior al Pentecostés, los pequeños Cristos, es la cabeza de Cristo. Desde ahí viene la unción sobre el cuerpo hasta lo último de la tierra. El que está a tu lado tiene un para y es este. Pero ¿cuántas veces, así como Nazaret, miramos con menosprecio al que está a nuestro lado? Che, pero este no era el que... Y eso rompe la comunión. ¿Sabes por qué? Porque yo en mi mente, tal vez no te lo digo, pero lo estoy pensando. Mentes renovadas. Venimos de esa temporada. Y para que haya comunión, se debe renovar mi entendimiento de quién está al lado. ¿Y sabes qué? Muchas veces tal vez lo estés mirando desde la carne. Desde que ya nos conocemos tanto que sabemos nuestras flaquezas, así como nuestras fortalezas. Y cuando nos vemos desde la carne, no puedo elevarme al siguiente nivel como lo hizo Pablo. Nueva
criatura. Nueva criatura. Eso es la gracia. Eso hace la gracia. Porque Pablo no dijo, detengamos la carrera, hermanos, hasta que vos y yo terminemos de salir de todos los desiertos que nos van a tocar por todo lo que posee nuestra alma. ¿Saben qué? ¿Dónde está? O sea, créanme que no estaría acá. Somos nueva criatura. Mirarle al lado y decirle, sos nueva criatura. Decíselo, es tu esposo. ¿Cómo nos cuesta? ¿Saben por qué? Porque nos conocemos mucho. Pero es ahí donde la unción del amor tiene que abundar. Y donde mi mente debe ser renovada. Y debo dejar de mirar al otro por lo que todavía aún está resolviendo con Cristo. Proseguimos a la meta, juntos. Pero para que haya comunión, mi mente debe ser renovada. Porque si no, sigo poniéndole un rótulo al que está al lado y haciéndolo sentir como que nunca dan la talla, como que nunca va a poder. El Señor trae buenas nuevas y quiere que nuestra boca hable buenas nuevas. ¿Saben? Con este punto ahí me ha ungido para dar buenas nuevas. Hoy esto me hizo llorar. Porque en un entonces mi revelación, la revelación que yo tenía de Cristo y lo que yo entendía de Él, era que solo podíamos realizar de todo este pasaje eso. Y servíamos y salíamos y hacíamos títeres, teatro, todo lo que hubiese. Pero ¿saben una cosa? Luego al pasar los años me frustré porque yo me di cuenta de que yo predicaba a Cristo como si les vendiera un producto, pero ¿vieron ese llame ya? Llame ya, ya no llame más. Bueno, los que son de mi época saben de dónde viene. Y vendía a Cristo como un producto porque claro, solo conocía este pedacito. Las buenas nuevas. Y no es poco, porque si tan solo puedo practicar un versículo, gloria a Dios. Pero yo entendía que todo lo demás había finalizado. Había cesado. Había sido para ese momento para Cristo y sus apóstoles y sus discípulos. ¿Y saben? Hoy veo los cojos andar. Hoy veo gente sanar su corazón. Hoy veo mentes transformadas. Hoy he visto personas todavía por televisión, pero hermanos que han orado por personas que tienen autismo y se han sanado. Y como es un montón de sanidades. Hoy veo, ya antes lo veía de lejos, aquellos lugares, aquellas iglesias particulares a las que cuando llegaba un endemoniado se iba a buscar ese pastor. Pero luego se seguía igual. Créanme que para mí, hoy siento que entender que la revelación de Cristo aumentó. Yo sé que para ustedes, para muchos de ustedes ya nacieron creyendo esto, entendiendo esto, viendo esto. Pero para los que se nos reveló después, para los que entendimos que ser llenos del Espíritu Santo no era cosa de algunas iglesias.
Y no hablo puntualmente de un lugar, sino de qué pasó con Romy. Si hoy yo no te abro mi corazón, si hoy yo no te digo que vos podés pensar que yo tranquilamente siempre creí todo lo que te estoy diciendo. Pero Jesús me llevó como Job y de oídas te había oído. Y cada desierto, cada enfermedad, cada desierto duro, difícil, escasez, cada momento me trajo una revelación nueva y tuvo un fin. Esa prueba tuvo un fin. Y yo puedo decir que no salí del desierto, jamás salí igual que como entré. Esa revolución, hoy yo se la heredo también a mis hijos. Esa revolución comenzó en casa. La que sigue. Los que siguen. En casa, en la iglesia y hasta lo último de la tierra. Nada puede comenzar desde el templo solamente. Tiene que pasar por tu casa, porque si no el evangelio, ¿qué está haciendo? No es solo para tu prójimo, es también ese evangelio de poder, es para tu casa, es para tu mesa, es para tus hijos, son para tus generaciones. Yo no puedo tener buenas nuevas y salir y unirme a predicar y en mi casa que mi boca solo sirva para dañar a mi casa. Y no te lo digo como mirándonos sin gracia, sino como poniendo ese momento sobre las manos de Cristo diciendo, llévame al desierto que me tengas que llevar, porque esto se tiene que ir. Este ciclo, este yugo, esta raíz, el Espíritu Santo la tiene que cortar. Y yo me dispongo a eso, Jesús. No quiero plataformas si no hay transformación. No podemos pretender avanzar y con plataforma no es solo este lugar, el lugar donde te toca compartir el evangelio. No podés ser un amor con los de afuera en tu trabajo y hablarles de Cristo y después no mostrar la coherencia en tu vida. La coherencia nos da autoridad en casa, en la iglesia, en las calles y hasta lo último de la tierra. Y muchas veces eso requiere que yo mengue y que Cristo crezca. A través del ayuno, a través de la oración, a través de someterme a una vida de discipulado. A decirle, enséñame fulana porque no puedo. Y a veces todo comienza con compartir con otros. Esto no lo estoy pudiendo. Esta verdad de Cristo no se está haciendo viva en mí, ni en mi casa, ni en mi hogar, ni en ningún lado. Todo comienza con ese instante de Pentecostés, ese momento en nuestras vidas. Recibimos esa unción, pero esa unción y el para de la misión, de la unción de Cristo, es para mi casa, es para las calles. Que el Señor siga trabajando en nosotros. Esto no nos habilita tampoco a decir, hey, no, yo no voy a salir. No voy a ir, hermanita Inés, no voy a ir con vos a predicar hasta que yo resolvelo.
Rendite, entregate a Cristo, decile: Cristo, hay cosas que la hace el Espíritu Santo y hay cosas que van a hacer en cuerpo, al confesar, al dejarme discipular, al caminar con otro. Pero este es el ejercicio y la actividad, como andar en bicicleta. Y es en todos lados, así como en Judea, en Samaria y hasta es paralelo. Esto también, mi casa también recibe evangelio y vive ese poder del evangelio. En mi iglesia, corporativamente, hay cosas que no avanzan hasta que no las hacemos en cuerpo. Sepan que hay cosas que no van a avanzar hasta que no nos sometamos a la vida de cuerpo. Y es un someternos, es un rendirnos, es un rendir la carne que dice: no, yo quiero individualismo, no, yo quiero solo, no, yo solo voy a hacer esto, no, yo solo voy a salir, no, yo solo voy a poder. Un día podré, un día volveré, un día estaré en la iglesia. No es así. Y muchas veces el orgullo, ¿y qué van a decir? ¿Y me van a juzgar? ¿Y cómo me van a mirar? ¿Y qué van a pensar? ¿Sabes qué, hermano? Si tenés todas esas dudas, que son re normales tenerlas, pensá en esto. El que está a tu lado tiene las mismas batallas que vos. Y pasa por lo mismo. Pero si hoy está acá, es porque elige caminar hacia la cruz, hacia que Él crezca y que nosotros menguemos. La iglesia de Hechos 2:42, creo que no está ahí, chicos. Es una iglesia que... No está, no se preocupen. La iglesia de Hechos 2:42 es una iglesia que permanecía en comunión, que en sus charlas estaba Maranata y que esa comunión, dice que partían el pan. Y cada vez que digo partían el pan, no dejo de pensar en aquellos del camino de Emaús. ¿Qué pasó cuando partieron el pan? Tuvieron la revelación de quién tenían adelante. ¿Y qué dice? ¿Que estaban solos en sus casas? No, dice que estaban en comunión. ¿Saben? Este pasaje es uno de los pasajes que, perdón por la herejía que voy a decir, pero es un pasaje que yo me tatuaría. Sí, porque muchas veces, mi mente quiere olvidar ese pasaje. ¿Sí? Y estoy segura que si todos somos sinceros, más de una vez nos pasa. Y queremos ser como en el Antiguo Testamento, aquellos que eran como Moisés, guiaba al pueblo y tenía la revelación. Y Andrés, vos usaste, amor, la palabra totipotente, como que todo pasa. Para ese momento estaba bien, Dios lo había, pero para el nuevo pacto, Dios preparó una iglesia que funciona como cuerpo. Y Cristo la modeló. Fue con los discípulos a vivir esto. Y luego el Espíritu Santo trajo porque no es una unción diferente, es de Cristo, tomó la unción y la desparramó, por así decir, sobre todo el cuerpo. Por eso necesitamos al que está al lado. Porque toda la revelación de Cristo no está en uno solo. Está en el cuerpo. Porque el caminar en esta bicicleta de llevar la unción de Cristo, de vivir el para, también está en el cuerpo.
Van a haber momentos donde estés solo en tu trabajo. Pero van a haber otros donde seas convocado para ir con otros a orar, a sanar a los quebrantados, a tener un tiempo de oración, de acompañar y ver sanidad, orar por sanidad. Pero qué hermoso es también entender a la iglesia preparada para este tiempo, para mientras vemos el mundo en ruinas, posicionarnos como robles de justicia. Y que en esas ruinas haya vida, comience a haber vida. Que en esas ruinas, en esas cenizas, aquello que Satanás atacó, familias, matrimonios, poder ver a Cristo restaurando, sanando, libertando. No hay nada, todos los momentos son hermosos, pero el rostro de aquel que es libre, el rostro de aquel que aceptó a Jesús, es impagable. No sé, es como vos quisieras detener ese momento, y yo creo que en el cielo hay selfies de nuestras caras antes y nuestras caras después de que Cristo vino a nuestras vidas, de que el Espíritu Santo ungió nuestras vidas. Hoy vos y yo tenemos un para. ¿Estamos dispuestos a ir? ¿Estamos dispuestos a que donde el Señor te lleve suceda esta revolución? ¿Estamos dispuestos? ¿El Señor tiene tu sí? ¿A quien le llamamos Señor tiene tu sí? ¿O todavía decís, no, a mí que me llame para restauración, para yo no quiero ver un endemoniado, ¿eh? ¿Y sabés por qué te lo digo así? Porque en un momento también lo dije, hasta que caí en la carpa de Anacondia, o sea, terminé, el pastor nos llevó a todos y terminamos ahí, cantando coritos y viendo demonios salir y huir. 14 días que no me los voy a olvidar nunca. Movidos por el ekbalo de Dios, el Espíritu Santo llevándonos a un momento que también fue bisagra en nuestra iglesia. Y fue progresiva su revelación en esos 14 días. Realmente el Señor quiere que esa unción, que ese para, no se trata de un ungido, de una persona, ¿sí? De una persona de carne y hueso, sino de la persona del Espíritu Santo sobre el cuerpo de Cristo. Y muchas veces creemos, yo no sé si han escuchado la frase, ahí viene el ungido, está bien, somos ungidos, pero muchas veces esa frase ha sido referencia como el ungido, los que vinieron a la reunión, ¿sí? Y ¿saben una cosa? Hay personas que han pagado el precio, han muerto a su vida, ha crecido la autoridad de Cristo en sus vidas por su coherencia en sus vidas. Y la llenura del Señor en sus vidas, del Espíritu Santo en sus vidas, su intimidad, ¿sí? No es más que avanzar en eso, iglesia. Pero ¿qué pasa? A veces queremos unción sin revelación. A veces queremos caminar como el ungido, como Cristo, que no había demonio que se detuviera ante su presencia, pero no tenemos intimidad. No hay amor en nuestros corazones por Cristo. La revelación ha quedado hasta un punto.
Y si bien sí me miro con gracia y no me desespero por lo que aún todavía no hay, pero también soy diligente en decir hay que caminar, porque mi carne no va a querer. No quiere el desierto, no quiere caminar. Eso es como cuando cuando se hace ejercicio, ¿sí? Sí, no quiere, la carne no quiere. Y mi espíritu tampoco está dispuesto hasta ahora para ir a esos lugares. Pero ¿saben una cosa? Hoy el Señor quiere que caminemos en un ejercicio espiritual, con la unción del para, con la misión. Es una misión que tenemos vos y yo. ¿Qué vamos a hacer? No se trata de parar el despertador, decir un ratito más. Se trata de decir, es hora. Es hora. No sé si hasta acá vos pensabas que el que tenía que hacer todo eran los pastores. Quiero decirte que hoy estamos en problemas, ¿sí? Porque este es para todos. Es para todos. Y luce más lindo en cuerpo. La unción pudre los yugos. Hay yugos con los que batallamos. Pero ¿saben una cosa? Esa unción desintegra, porque no dice los corta, los termina. Desintegra, toda su estructura la desarma. Y quedan huecos. Debemos procurar crecer en caminar para ver cómo la unción pudre yugos y cómo esos lugares que se veían ruinas y no había más esperanza, o así parecía, era finalizado. Isaías 10:27, la unción pudre el yugo. Y le voy a pedir a los músicos que pasen. Preparé algo así, como la revolución luce así. La iglesia que edifica ruinas no nace de emociones, nace de revelación. Cristo es su Señor. Murió a sí misma y fue probada en el desierto. La voz de Dios pesó más que su propia voz. La iglesia es probada en el desierto, crucificada en las casas. Vos y yo somos crucificados en la casa y enviados al mundo. No basta, no buscamos plataformas. Levantamos altares. No buscamos reconocimiento. Restauramos ruinas. Es habitada por la presencia del Espíritu Santo, sellados como sus hijos. Y esa unción pudre yugos. Querido Señor, Cristo en mí, la unción llena la casa y la tierra recibe el impacto. Yo te animo que tomes esto como una declaración personal. Cristo en mí, la unción llena la casa, las calles y la tierra recibe el impacto. Querido Jesús, hoy queremos caminar de la revelación personal a una revolución corporativa. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Toma nuestras palabras, toma nuestro sí para caminar en este para. Amén y amén.